Ya, entonces lo que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar de estos primeros días. Quise enfocar este taller de una manera distinta, ya que generalmente todo lo que se conversa o se establece en un taller o generalmente en el control de diada, que es el primer acercamiento que tienen ustedes en un CEFAM o con algún profesional de la salud, que es dentro de la primera semana de vida de sus bebés, es algo súper clínico, ¿verdad? Como súper específico, como toda la, en el fondo, atención o algo súper específico con respecto a lo que pasa al bebé y lo que le pasa a la mamá. Pero quise comenzar este taller con explicándole un poquito qué pasa con su bebé estos primeros días, estos primeros meses, ¿ya? Porque hay muchas cosas que a lo mejor desconocemos y que por ese desconocimiento de cómo se comporta este bebé posterior al nacimiento, es porque a veces creemos que hay más signos de alarma o de alerta que los que realmente son importantes de estar ojo, ¿ya? Así que este taller está más enfocado en eso, en que ustedes puedan lograr percibir si es que realmente lo que está sucediendo es, es una tensión, es una alerta, tengo que consultar, o a lo mejor solamente tiene que ver con una adaptación con otras necesidades fisiológicas del bebé porque que todavía está madurando, ¿ya? Entonces, como dice ahí, y ahora que está en mis brazos, ¿verdad? Porque muchos nos enfocamos en la gestación, sobre todo ustedes, hoy plan de parto, ojalá tener un parto en las mejores condiciones, etcétera, etcétera. Pero muchas de ustedes deben haber escuchado, pero cuando nazca, ahí viene lo importante, ¿no? Ahí vas a ver, duerme harto, y todos estos consejos que dan, ¿cierto? Y dicen, el parto en realidad es un detalle. Ay, hay un nos dicen, en realidad el parto es un detalle, porque lo que te viene después, prepárate, ¿o no? Y como que nos amenazan constantemente. ¿Se han fijado? Entonces, al final como que recibimos muchas amenazas de que viene lo peor después, y muchas veces esas como amenazas o esas como, no sé, advertencias de que cuando ya tengas al bebé te vas a dar cuenta de lo que realmente es ser madre, tiene que ver con que, no mucho con que realmente este bebé va a tener tantos signos de alarma o tantos signos de alerta que vamos a tener que estar así como muy pendientes de que le pueda pasar algo, sino que tiene más que ver con entender esta adaptación extrauterina de esta exterogestación que vamos a hablar más adelante, y ustedes van a poder entender de por qué hay tantas cosas o tanta demanda a este bebé que tiene que ver más con eso. ¿Ya? Entonces ahí dice, ahora que ya está en mis brazos, ¿qué pasa? Bueno, tal como dice esta doctora ahí, la señora Darcia dice, ser la especie más inteligente no nos hace más independientes, al contrario, en la especie humana la mayor parte del desarrollo cerebral acontece fuera del útero, ya que de otro modo el nacimiento no podría ser, ¿verdad? Porque acuérdense que nuestro cerebro, el cerebro del bebé sigue creciendo, las fontanelas no están fusionadas todavía, ¿verdad? Están como, nos dicen como la mollera blandita, no están completamente fusionadas porque el cerebro tiene que seguir creciendo. Por tanto, si es que realmente toda esta madurez o todo este proceso como completo de madurez de este bebé fuera dentro de nuestro útero, no sería viable el nacimiento porque no podría pasar por nuestra pelvis, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que al tener una adaptación, o sea, al tener un crecimiento intrauterino, pero después necesita otra adaptación y otro crecimiento extrauterinamente, hace que realmente no entendamos que este proceso de los 9 meses siguientes, por decirlo así, es un proceso de adaptación todavía, ¿ya? Por lo tanto, ahí dice, hace que este bebé requiere unas condiciones muy parecidas a lo que tiene en el útero para poder terminar de desarrollarse. Así que esto es súper importante que lo entiendan, sobre todo las mamás que están en el taller que están gestando, porque se van a dar cuenta que estos 9 meses, o lo que dure la gestación, en realidad es una primera parte de lo que necesita este bebé de desarrollo. Después vienen otros 9 meses más que necesita para terminar de madurar. Entonces, si un bebé no está preparado para salir al mundo en el momento del nacimiento, ni siquiera cuando cumple las 40 semanas, aunque recuerden que esto puede variar, ¿verdad? Un bebé humano no se parece a un recién nacido de otros animales, ¿verdad? No tiene huesos resistentes ni la capacidad para poder autoabastecerse, hasta más o menos 18 meses de edad. Por lo tanto, para poder parecerse a un recién nacido de otros animales, nuestros bebés deberían estar en el útero por lo menos otros 18 meses, ¿verdad? Esto se han dado cuenta todas las personas que han investigado y que han comparado las crías humanas con otras crías de mamíferos. Entonces, sí. Bueno, esto era lo que yo les decía de la exterogestación. ¿De qué se trata este concepto? Yo creo que muchas las deben haber escuchado.
Entonces, ¿qué significa? Que durante estos primeros 18 meses, ¿verdad? Los 9 meses dentro de nuestro útero y los 9 meses fuera, los bebés esperan un útero externo, que es lo que les ofrecen estos componentes de este nido evolutivo. Estos bebés no se pueden autorregular solos y necesitan de sus cuidadores. Por tanto, ellos iguales tienen que estar capacitados en todos estos sistemas para poder hacer que este bebé logre tener esas condiciones muy parecidas que tenía dentro del útero, ¿ya? Que pueda lograr calmarlo rápidamente y que el bebé aprenda y entienda que esa es la forma normal de ir como consolando y ir adaptándose a estos cambios. En cambio, por ejemplo, cuando, ahí dice, los adultos deben mantener un estado óptimo para que sus sistemas continúen creciendo y se vayan desarrollando normalmente. Porque si yo estreso a un bebé, significa que esas energías que el bebé va a enfocar va a ser en supervivencia y no en amor. Si yo constantemente estoy diciendo, por ejemplo, no, es que el bebé tiene que estar ahí solo, o no, tiene que aprender a sus pulmones madurar, así que llore nomás, lo que estoy haciendo es que el bebé entienda, empieza a programarse de que efectivamente todas estas conductas que él me da de alerta, de que estoy llorando porque tengo frío, porque tengo hambre, porque me siento solo, porque estoy estresado, por lo que sea, va sintiendo que lo que va en el fondo afectando o haciendo en el otro no es la respuesta que quiere, sino que está haciendo como la respuesta equivocada, por decirlo así. Porque la otra persona está al final, en vez de acercarse para poder suplir esa necesidad, se está alejando más porque me está diciendo, no, que aprenda a llorar, que aprenda a valerse por sí mismo, no lo acostumbra a los brazos porque realmente después no va a tener tiempo para hacer absolutamente nada. Entonces, este bebé, ¿qué se está programando? Se está programando y toda la energía se está enfocando en la supervivencia y no en normalizar que realmente cuando yo tengo una necesidad, tiene que ser satisfecha, ¿ya? Entonces, como yo les decía anteriormente, los huesitos de la cabeza de un bebé no se fusionan hasta por lo menos los 18 meses, porque esto va a permitir que pueda crecer el cerebro de manera adecuada, ¿ya? Lo cual se produce a partir de los componentes del cuidado de este nido evolutivo. Por tanto, calmar, las caricias, estar en brazos, la lactancia materna, todo esto van a ser los componentes de este cuidado del nido evolutivo, que es lo que va a estar sucediendo en estos 9 meses posteriores al nacimiento, ¿ya? Y el desarrollo del cerebro al nacer del bebé es alrededor del 25% nomás. Imagínense, por eso que es tan importante esa etapa temprana y esa etapa inicial. ¿Mm? Por eso que siempre le damos tanto énfasis también al contacto piel a piel inmediato, a la primera infancia, al amor, al satisfacer las necesidades de manera inmediata, etcétera, ¿ya? ¿Y por qué se da que en realidad, lo que yo les decía también al principio, por qué este desarrollo, como esta inmadurez o este desarrollo incompleto, por decirlo así, tiene que ver por el proceso evolutivo, ¿verdad? Porque pasamos a la bipedestación, o sea, al caminar en dos pies, ¿verdad? Y además para que el bebé pueda pasar adecuadamente por la pelvis. Porque si creciera más y completara su madurez completa de estos 18 meses, no podría pasar por nuestra pelvis, ¿verdad? Y la cabeza tampoco. Entonces, por eso que realmente ocurre este crecimiento, esta madurez dentro de nuestro útero y los otros 9 meses exterior, de manera externa, ¿ya? Pero pareciera ser que esta información no todos la tienen, ¿verdad? Eh, y mucha gente dice, ya, pero el bebé no se acuerda. Pero en realidad yo de los primeros años, 2 años no me acuerdo. Pero realmente esas experiencias, aunque yo no me acuerde, igual quedan ahí y generan efectivamente experiencias y improntan, quedan como impresas, por decirlo así. Entonces basta que después vivamos experiencias parecidas o nos enfrentemos a situaciones como adultos similares, no nos vamos a acordar de esa experiencia, pero sí vamos a actuar de esa forma. O sea, vamos a ser el adulto que va a actuar frente a supervivencia y no frente como el amor. Entonces, los bebés necesitan cuidados parecidos a los que tienen dentro del útero durante estos 18 meses después de su nacimiento. Mantenerse tranquilo, reconfortado, mientras que su sistema neurobiológico está madurando sus funciones. Después de los 18 meses, el desarrollo sensible de los niños dura más o menos hasta los 3 años, que son los primeros 1000 días, aunque el cerebro va a seguir creciendo significativamente hasta más o menos los 6 años, ¿ya? Y este nido evolutivo que hablamos se va a ir adaptando a las necesidades de los niños a medida que estos se vayan desarrollando. En el fondo es eso, es adaptar nuestro cuerpo como si fuera un útero fuera. Entonces, como conclusiones, un bebé sigue siendo como un feto en comparación con los otros animales hasta los 18 meses de edad, por lo que debemos proporcionar esta experiencia como si tuviera un útero interno que fuera calmado, reconfortante y físicamente presente,
¿Ya? Un niño pequeño es un sistema dinámico cuya su personalidad y salud se van construyendo socialmente por sus cuidadores, ¿ya? Porque eso tiene mucho que ver también con la crianza. En la medida que este ve cómo sea criado, es cómo se va a comportar después como el adulto, ¿ya? Por tanto, no deberíamos angustiar a los niños pequeños, especialmente de la forma rutinaria que hacemos, tan intensa y tan prolongada, especialmente los primeros 3 años, sino apoyarlos suavemente en su desarrollo de autorregulación, ¿ya? Y tal como dice aquí, la importancia del respeto de las necesidades fisiológicas de la madre y del hijo es primordial en el proceso del apego. Inmediatamente después del parto hay un periodo corto pero crítico, conocido como alerta tranquila, para que el recién nacido esté genéticamente preparado. ¿Cierto? Lo que siempre yo les comento en el taller de lactancia, que este primer contacto piel a piel o estas primeras horas de alerta que tiene el bebé, en donde el pic máximo de oxitocina que tiene la mamá en su vida y el pic máximo de oxitocina del bebé genera como este enamoramiento. Pasa eso, que efectivamente un periodo cortito pero súper crítico, en donde ambos están preparados para generar este amor, para generar este choque de oxitocina, y el bebé, como está en este periodo de alerta, pero tranquilo a la vez, puede iniciar lactancia materna y está preparado fisiológicamente para comenzar con todo este proceso. Y a la vez a la mamá de llenarse de esta oxitocina le permite también generar y activar todas estas conductas de maternaje que están en sus genes, ¿verdad? En donde ella ya sabe, ya tiene este sentido como de proteger a la cría. Como dice ahí, tiene lugar una interacción única y repetible con su madre, dejando de este modo una gran e imborrable impronta en la vida y desarrollo de este. Ese contacto, a su vez, es de gran intimidad y reciprocidad. Va a proporcionar una gran estimulación sensitiva y va a facilitar así el reconocimiento, ¿ya? Tal como yo les daba el ejemplo siempre de esta gatita, de esta familia que empezó a separar un gatito de la mamá. Su gata había criado y había tenido gatitos en el segundo piso, y por jugar ellos le bajaban un gato. ¿Y qué hacía la mamá, la gata? Lo agarraba y se lo llevaba. Y así lo hacía muchas veces, hasta que llegó un punto en que ella dejó de hacerlo y se comió al gato, al pequeño. Y fue por eso, porque perdió el olor. Entonces, para esa gata, esa pequeña cría pasó a ser una enemiga, porque como ya no tenía el olor que ella reconoce como cría, para ella empezó a ser un peligro para sus otras crías. Por tanto, por supuesto que por defender a sus otras crías, considerando que esa cría que está ahí ya no era de ella, se la comió. ¿Ya? Y eso lo hace muchas mamíferas, ¿sí? Porque en el fondo ese poder como de esa conducta maternaje, ese instinto que aparece, que aflora, en el fondo proteger a tus crías, se da de diferentes formas de naturaleza. Por supuesto, nosotros no nos comemos a las crías que nos separan, sino la mitad ya no estaríamos acá, pero efectivamente se da en la naturaleza, se necesita ese primer contacto, se necesita ese reconocimiento, ¿ya? Bueno, y tal como dice ahí, las primeras horas de vida se conocen como un periodo sensitivo. Durante este periodo, la mamá y el hijo tienen una oportunidad óptima de apegarse e influenciarse mutuamente. Al encontrarse las hormonas es un pic máximo para poder favorecer este encuentro amoroso y placentero. Ya lo que hablábamos siempre en los talleres de lactancia. Continuamos. Y dice, el contacto continuado tiene efectos positivos en su interacción, no solo en lo inmediato, sino también a largo plazo. Este primer encuentro es de gran importancia para el inicio del vínculo y para la instauración de la lactancia materna. Además, el contacto continuado de la piel ayuda a regular el ritmo cardíaco y respiratorio. Alguien que tiene que silenciar su... La previa del Superclásico 189 que ya tiene árbitro, Julio Bascuñán dirigirá el partido que tiene un Colo-Colo, un directorio que está comenzando a tener sus seguidores. Todavía no tiene nombre, pero sí como un equipo que está muy bien afectado. Así, ahora sí. Por tanto, ahí, esta era la última que les quería mostrar. Por tanto, tal como dice la frase ahí, el hábitat natural del bebé es el cuerpo de la madre. ¿Y por qué yo les daba esta introducción antes de entrar como a los cuidados propiamente tal? Por lo que les decía al inicio, muchas cosas de las que no entendemos o que creemos que son alerta o signos de alerta a nuestros bebés, tienen netamente que ver con nuestra adaptación de este bebé. Por eso que las que van a ser mamá, que están ahí gestando, que entiendan que su bebé necesita los 9 meses posteriores de adaptarse y de seguir madurando. Está con ustedes, ya está respirando, están algunos de sus sistemas funcionando, pero todavía tiene un proceso de madurez
largo, continuo, por lo menos de 9 meses, en donde va a requerir los mismos cuidados que como si estuviera en el útero. Y ahí se genera como el conflicto de las crianzas distintas, o de a veces los comentarios, o de a veces sentir como, pucha, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Siempre enfóquense en que la evolución, lo natural y lo fisiológico para este bebé son los brazos de la madre, porque necesita seguir madurando tal como si estuviera en el útero. Su cerebro tiene solamente, imagínense, un 25% recién como de crecimiento de lo que requiere del total. Todo su sistema de regulación de temperatura, glucosa, metabolismo, etcétera, todo requiere todavía una madurez que por lo menos se va a demorar 9 meses, que es lo que nosotros vamos a tenerlo en brazos, porque ya a los 9 meses se entiende que el bebé ya empieza a gatear, empieza a moverse y empieza a entender un poco que es un ser independiente. Pero todo esto, toda esta etapa posterior, que es la más crítica, entre comillas, ¿verdad? En donde nos enfrentamos a esta lactancia materna muchas veces, que sentimos que es súper difícil el no dormir, el no saber si está bien o está mal, si está respirando, si tiene fiebre, si el cordón está bien cicatrizado, todas las preguntas que nos hacemos, si el pipí está bien, si las deposiciones son adecuadas, cuándo tiene que hacer, si se mueve o no se mueve, cómo está la piel, está amarillo, etc. Todas estas preguntas y todas estas inseguridades que nos planteamos, sobre todo los primeros días, es mucho más fácil verlo siempre desde el otro lado, desde la mirada o desde la perspectiva que yo le estoy mostrando. A ver, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que mi bebé necesita? Mi guagua está adaptándose. Eso es lo primero que tienen que tener en su mente. Se está adaptando. Yo soy como su útero todavía. Por tanto, este bebé tiene esta madurez que yo voy a trabajar junto. Ahora, que mi rutina de vida no sea compatible con esa crianza, eso es distinto. Pero lo que esta guagua necesita fisiológicamente es eso. Entonces, desde ahí yo me planteo, ¿qué cosas en mi bebé son porque realmente es una alerta, porque hay una infección, porque lo está pasando mal, porque está enfermo, o realmente esto es parte de la adaptación? Que su sueño no sea el que me dicen o el que comentan, o en realidad no duerme las horas que una amiga me contó, o que mi mamá o que la suegra me dijo que realmente no era así, que tenían que pasar de largo, etc. Entonces, esto tiene que ver con que por su adaptación, o muchos comentarios que recibo que yo creo que empiezo a insegurizarme o pensar que realmente como yo estoy criando no es de la manera adecuada, ¿ya? Y otra cosa súper importante, no existen crianzas adecuadas sino adecuadas. La crianza es libre, uno decide cómo criar a nuestros hijos e hijas, pero sí, siempre enfocándose en que estos bebés necesitan esta madurez, necesitan este crecimiento para poder estar y crecer de manera óptima y adecuada. De cómo uno lo vaya realizando en el camino es cuento de cada una, ¿ya? Pero lo más importante es que tienen que centrarse en eso, de que este bebé necesita esa madurez para realmente poder adaptarse a este mundo. Entonces ahora vamos a ir punto por punto de las cosas súper, igual hay algunas cosas que son bien básicas y las voy a ir viendo así como más rápidas, ¿ya? Pero si tienen alguna duda o consulta, igual me pueden ir preguntando. La mayoría de estas cosas igual los ven en el control de la diada, están los libros del Chile Crece, hay harto material también para que ustedes puedan ir viéndolo si tienen alguna duda más específica, ¿ya? Pero recuerden esta frase. Bueno, lo primero de lo que más siempre nos preguntan, ¿cierto? Es de la cicatrización del cordón umbilical. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ¿cuándo cicatriza el cordón? Todo es variable, aquí no existe una regla, ¿ya? Todo lo que les diga yo y cualquier persona con respecto a temperatura, periodos, procesos, etcétera, todo es variable, porque todos los niños y niñas son distintos y todos tenemos procesos de crecimiento y adaptación diferentes, ¿ya? Pero el proceso de cicatrización del cordón debería ser dentro de los 7 a 14 días. Por eso, la que se demoró menos, la que se demoró más, no significa que esté mal, sino que hay que estar ojo a otras cosas que pueden ser los posibles signos de infección, ¿ya? Entonces, como muestra la imagen acá, ¿verdad? Ese primer cordón que se ve en la imagen donde yo estoy marcando con el clamp, es un cordón súper fresquito, ¿verdad? Ahí se ve la gelatina de Barton, que es eso como pegajoso, ¿verdad? Y eso es lo que se tiene que ir momificando, se tiene que seguir secando y se va a ir cicatrizando, ¿verdad? Y tal como muestra también esta imagen de un cordón súper mojadito, como gelatinoso, como pegajoso, ¿cierto? Se va volviendo como una costrita, como algo súper seco hasta que ya se cae. Y como muestra acá en la imagen, ¿verdad? De la mamá ahí tiene el cordón en la mano y ahí quedó el... Y muchas dicen, ¡ay, pero es que como que se salió! O se lo tiré.
o se cortó o quedó un pedazo adentro. Si el cordón se salió así, de manera espontánea, sin tirar, sin generar ninguna fricción ni hacer alguna fuerza fuerte, era porque en ese momento se tenía que caer. Hay veces en que no queda completamente el ombligo así como tan seco, como que queda como la piel que tenemos nosotras, sino que puede verse una zona como un poquito más húmeda, más mojada, un poco amarillo, como se ve ahí, etc. Es normal, puede quedar así. ¿Qué es lo que no es normal? O sea, lo otro lado, ¿qué es lo que realmente a ustedes les debería llamar la atención? Que en la zona del ombligo hayan signos de infección, que son los mismos signos de infección para cualquier otra infección. ¿Qué son? Enrojecimiento de la zona, ¿verdad? Que se vea toda la zona enrojecida, como cuando hay mastitis, cuando hay cualquier otra inflamación de cualquier otra zona, ¿ya? Que se vea la zona enrojecida. Ya tengo acá un bebé más real. De ahí les voy a mostrar con esto para cuando le limpie el cordón. Que se vea enrojecida, que aumento de volumen, que esto se vea como una pelota que yo toque y se sienta como una pelota que haya aumentado mucho más su volumen, ¿ya? Que esté en la zona endurecida, endurada, que yo toque y se sienta como duro, o que vaya saliendo algún líquido extraño, amarillo, medio verde, un olor como pus, o sea, que yo me doy cuenta que esta cosa no es normal y que hay una infección. Sangre, si hay mucha sangre, mucha carga de sangre, también tendría que ser un signo de alerta. Pero a veces sangra un poco y en realidad de a poquito va cicatrizando, cicatrizando y no pasa nada. Pero si hay una descarga más o menos importante de sangre, eso también es un signo de alerta y importante acudir a algún centro de salud, ¿ya? Pero el tiempo que se demore, si se demora un poco más o menos, tampoco va a generar como en realidad el resultado de decir, ah, esto está mal o está infectado, ¿ya? Otra cosa súper importante que para que se seque, como cualquier cosa que se tenga que cicatrizar, tiene que estar al aire libre, la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces el cordón tiene que quedar idealmente fuera del pañal que usen, si es desechable, ecológico, si es de tela, lo que sea, intenta que el pañal quede afuera para que esta zona se vaya secando, porque ese cordón umbilical que tenía una función sumamente importante durante la gestación, ya cumplió su función y ahora ya tiene que caer solo de manera natural. Entonces intenten que siempre quede fuera para que efectivamente este proceso de momificación o que se vaya como ya secando sea más rápido, ¿ya? Igual más adelante parece que tengo otra imagen. Es recomendable usar un ombliguero. No sé muy bien lo que es ombliguero, pero creo que le ponen como un parche, ¿verdad? Como para proteger el ombligo o para que en el fondo quede como de manera más adecuada la piel. Creo que es eso, no sé si me estoy carliendo. Pero en realidad, desde mi punto de vista, el cordón o lo que queda de cordón umbilical ya cumplió su función, que era conectarnos con nuestro útero, o sea, con nuestra placenta, ¿verdad? Y por ahí recibir los nutrientes y recibir nuestro oxígeno. Por tanto, ahora que ya cumplió su función, tiene que caer y tiene que secarse. Entonces, entre más libre posible, más aire reciba, más rápido va a ser este proceso de cicatrización y menos riesgo tengo de que se infecte. Porque al final ese es el riesgo, ¿verdad? Que haya una infección o que en realidad no se esté secando de la manera adecuada. Así que desde mi punto de vista, entre más libre eh, la zona umbilical es mucho mejor. Se coloca algo como alcohol. Claro, eso es otra de las recomendaciones que se da, ¿cierto? Limpiar el cordón umbilical con alcohol al 70% y algodón. Siempre rodeando, y acá tengo un bebé un poquito más real, que ojalá que se pueda ver ahí en la imagen, ¿ya? Mi bebé con placenta y todo eso. Ya, entonces, lo voy a cortar aquí para que lo puedan ver mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito limpiar? En realidad el cordón no, porque esto se va a caer, esto se va a momificar y tiene que caer. Lo que yo necesito que no se infecte es esta zona, que es la zona que rodea entre la piel y el cordón. Por tanto, si van a limpiar con alcohol al 70% y algodón, que eso lo utilicen rodeando en una sola dirección. Entonces, rodeo, 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 rodeo entre la piel y el cordón, porque acuérdense, lo que necesito limpiar es esto, no el cordón. Limpio, limpio, limpio en una dirección y elimino. Puedo ocupar otro si necesito, por el otro lado, por aquí. Ahí la inserción entre la piel y el cordón. Limpio, 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 limpio y elimino. ¿Ya? Pero eso es lo que me importa, acuérdense, lo que necesito cuidar es la zona umbilical de mi bebé, no esto, porque esto después se va a caer y lo que necesito es que esto se desprenda y se caiga porque ya cumplió su función.
Ya, creo que más adelante se le coloca algo como alcohol, así, ya, súper. Ahora, si no tiene alcohol, porque en un momento fue súper escaso el alcohol, al principio sobre todo, cuando fue el inicio de la pandemia, no había alcohol por ningún lado, no importa. En realidad, si no van a utilizar alcohol, no importa. Lo más importante es que piensen que es algo que tiene que secarse. ¿Y cómo se va a secar mejor? Al aire libre. O sea, pañal abajo y que esté lo menos intervenido posible. Y que estén atentas a los signos de alerta, que son los que yo le acabo de decir. ¿Ya? Seguimos. Si tienen más dudas, consultas, me van preguntando nomás, chiquillas, ahí en el chat. Las mudas de posiciones. Bueno, quise poner esto, no se nota muy bien, ¿ya? Pero quise ponerlo para que un poco explicarle así como manera más general qué pasa con la orina de posición. También es algo súper relativo, porque también va a depender de los pañales. Hay pañales que son sumamente absorbentes. Entonces a veces uno le pregunta a la mamá, ya, o sobre todo en una atención de lactancia, ¿ya? ¿Cuántos pañales moja al día? No, tiene que mojar entre 8 a 10. Y la mamá se alerta. Así, chuta, yo le cambié 4 al día. Y en realidad ya deshidratado, no mal, ¿verdad? Pero ese pañal puede ser súper absorbente, ¿verdad? A lo mejor no le revisé el pañal inmediatamente. Entonces, si tienen pañales que son súper absorbentes, hay que abrir el pañal y darse cuenta si es que efectivamente estos cristales o lo que tiene abajo el pañal están hinchados, o sea, si realmente, o están pesados, si tiene orina o no, ¿ya? Pero más allá como de la cantidad de pañales que voy a cambiar, porque también puedo usar pañales de tela, pañales ecológicos, hay pañales que absorben mucho y uno les va cambiando el inserto solamente, va cambiando solamente el inserto, entonces hay mucha más variedad ahora. Por tanto, es más importante a lo mejor cuando ustedes alimentan a su bebé o cada 2 o 3 horas, que a lo mejor miren el pañal y se dan cuenta si efectivamente hay orina, y eso sí les va a dar un buen signo, porque se van a dar cuenta que efectivamente el bebé está teniendo orina, que es un signo que va a ser importante a la hora de saber si ese bebé se está hidratando bien y se está alimentando bien, ¿verdad? Entonces, más allá como de la cantidad, porque todos podemos usar pañales diferentes, es que efectivamente estar mirando y revisando y ver si es que efectivamente está mojando. Y si logro ver, porque también depende del pañal, pero si logro ver el pañal, cómo está la orina, también va a ser algo que me va a ser importante a la hora de poder evaluarlo. Si es una orina clarita, transparente, significa que el bebé está más hidratado, ¿verdad? Es como nosotros, si no tomamos nada de agua, no nos hidratamos nada, nuestra orina es más oscura, más café, más concentrada. En cambio, si nos hidratamos mucho, mejor esta orina va a ser más diluida, más transparente, ¿verdad? Y lo otro que también que tengo una imagen más adelante que tiene que ver con los juratos, que aparece aquí en estos primeros días. Entonces, como dice aquí, el pipí, desde el primer día por lo menos un pipí. Segundo o tercer día, ya, tiene que por lo menos fijarme que esos pañales estén mojados. Y ya desde el sexto día en adelante, más de 5 o 6 pañales. ¿Ya? ¿Qué pasa con los juratos? Se los voy a mostrar en una imagen más adelante. Los juratos pueden aparecer cuando la orina está un poco más concentrada y generalmente aparecen dentro de estos primeros días, primeros días o hasta el cuarto día. ¿Ya? Después, más adelante, no deberían seguir apareciendo porque si no estaría mostrándonos igual que es un signo de deshidratación, ¿ya? Así que igual estar atentos. Yo sé que muchas me han mandado pañales y muchas han visto esto también y les ha pasado y se han asustado porque piensan que es sangre. Algunas pueden asociarlo a una alergia alimentaria ni nada, pero les voy a mostrar la foto para que también que tengan aquí grabadita. En el caso de que las que están gestando les aparezca solo un pañal, puedan darse cuenta que efectivamente son uratos de la orina y no es sangre ni ninguna otra cosa, ¿ya? ¿Y qué pasa también con las deposiciones? Bueno, primer día es meconios, ¿verdad? Esta caca media verdosa, oscura, bien pegajosa, ¿ya? Y después ya va cambiando, ya va haciendo unas deposiciones más de transición entre el segundo a tercer día, ¿ya? Y ya más adelante van cambiando este típico color mostaza, como el color más parecido si se alimentan con leche materna principalmente. Les voy a mostrar aquí la imagen de, más adelante está la de los juratos. ¿Ya? Bueno, ¿y qué pasó con las deposiciones? ¿Verdad? Con los colores, porque muchas también dicen, ah, pero ¿qué hizo este color? O de repente otro color. ¿Cuál es el normal? ¿Cuál es lo normal? No sé si se ve tanto la imagen, pero tal como aparece aquí. Las primeras son estas meconio, ¿verdad? Medio pegajoso, verdoso, bien oscuro, que es totalmente normal. Luego de eso ya comienzan a cambiar, ¿verdad? Se ponen más amarillas, sobre todo alimentándose con la leche materna. Y después pueden variar un poco el color de las deposiciones si ya comienzan a recibir alimentación complementaria, ya pueden ir variando los colores, pero siempre como dentro de las mismas tonalidades.
Ahora, cuando las deposiciones no son normales o la coloración realmente está súper fuera de lo normal y tengo que preocuparme, y eso ya es indicación de ir a un centro de salud, cuando son colores, por ejemplo, roja o con sangre. ¿Ya? Pero sangre en las deposiciones, o sea que realmente se vea que esta deposición estaba manchada con sangre, porque ahí podría haber una herida en el ano si es sangre más fresca, o a lo mejor al ver alguna perforación o algo que hace que esta deposición salga con sangre, ¿ya? Gris o blanca también es una deposición que nos debería llamar la atención, ¿m? Que también podría estar indicando que hay algo ahí que hay que evaluar, ¿ya? El verde hay que ver, porque muchas veces si es que aparece una caca media verde entre medio, puede deberse a que ese bebé a lo mejor hay algún cambio en la alimentación y también a lo mejor ha recibido un poco menos de leche materna. A veces la lactosa hace también que las cacas sean un poco más verdes de repente. Pero si aparece una deposición entre medio, media verde, cuando ya el bebé ha pasado los primeros días y no es meconio, que sea de repente no generaría ninguna alarma, ¿ya? Pero si esto se mantiene y son varios días y continúa, sí es una indicación de poder consultar, ¿ya? Pero si les aparece de repente, no es algo que sea preocupante, puede ser solamente por eso, ¿ya? Bueno, y el negro, como les decía, es más parecida a la que aparece al principio, ¿verdad? Como este meconio medio bien oscuro, y en realidad no debería preocupar porque así son las primeras deposiciones. Y la café en realidad también no es nada de preocuparse. Bueno, esta es la famosa foto de los buratos, no sé si alguna lo ha visto, o las que ya están con bebé les ha pasado, o si alguien les consultó alguna vez. Se ve como unas manchitas medias rojas, naranjas en el pañal. Entonces la mamá ve esto y se asusta muchísimo, ¿ya? Y como yo les decía y les mostraba anteriormente, si aparecen los primeros días, son uratos en orina que aparecen cuando la orina está más concentrada. Pero si ya esto pasa, sigue pasando mucho más frecuente, ya semana, cuando el bebé es más grande, ahí ya es un signo de preocuparse porque efectivamente nos estaría mostrando que el bebé está más deshidratado, ¿ya? Así que si los primeros días les aparece, no se preocupen, porque efectivamente es eso, ¿ya? Ahora, en las niñas, las que tienen niñas, podría también aparecer pseudomenstruación, por ejemplo, aparecer sangre como si fuera menstruación, que también estaría dentro de lo normal, porque muchas de las hormonas de nosotras se las traspasamos a nuestros bebés. También podría haber un flujo blanquecino en la vagina, ¿ya? Como medio transparente, pegajoso, como un flujo, ¿ya? Que también es debido a las hormonas que nosotros les traspasamos a nuestros bebés. Eso también estaría dentro de lo normal. Hay deposiciones a veces también que aparecen con moco, deposiciones medias mucosas, que también puede aparecer y no tiene nada de otro mundo, también está dentro de lo normal, para que no se preocupen. Pero ojo, porque esas situaciones aparecen de manera aislada de repente y no tienen ninguna relación con algo, con ningún signo de alerta, ni ninguna enfermedad, ni ninguna alergia, ni nada, sino que netamente son cosas porque va cambiando a veces la alimentación o va cambiando el proceso, pero no tienen que ver con un signo de que a ustedes les vaya a alarmar. ¿Ya? Cuando realmente haya algo preocupante o hay alguna alergia alimentaria o alguna patología o alguna fisura o una hemorragia, cualquier cosa, ustedes se van a dar cuenta, porque va a haber sangre en las deposiciones, efectivamente una cantidad, se va a no solo presentar en una deposición, sino que en varias más, y además está asociado a otros signos, por ejemplo la alergia alimentaria, algunos bebés presentan ras cutáneo, erupciones, vómitos, diarreas, y asociado también con el cambio en el comportamiento, ¿verdad? Bebés que no se quieren alimentar o que están más demandantes, llanto, que se quejan, etcétera. Entonces, por eso les digo, hay que estar atenta como más signos cuando realmente ustedes estén pensando en alguna alteración, alguna patología, que cuando aparezca en alguna deposición o en algún pipí, esto, ¿ya? Así que ahí grábense esta foto si es que les llega a aparecer en los primeros días. Y esto con respecto al baño, que también es algo súper como personal. Bueno, pero hay dos tipos de aseo corporal que le hacemos al bebé, ¿verdad? Cuando está todavía con el cordón y después cuando ya está seco podemos hacer un baño de inversión, en donde ya podemos bañar en tina a nuestro bebé, ¿cierto? Entonces, antes de que se cicatrice el cordón totalmente, el baño es segmentado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con tórula. Yo subí a la página un video que hizo una colega, un video cortito de cuidados del recién nacido, en donde ella muestra como con mucho más detalle cómo hacer el aseo corporal con las tórulas de algodón y agüita tibia, ¿ya? Donde muestra que hay que ir por segmento, por parte, ¿ya? Y las últimas tórulas utilizarlas en los genitales y para poder hacer la muda. Así que si quieren más detalles con respecto a ese baño que es con tórulas, lo pueden ver también en el video,
es súper importante? Más que el orden y eso, sino que la hidratación de los pliegues. Generalmente ustedes se van a dar cuenta, y siempre nos pasa en los controles de diada, que ven que sus bebés, las manitos, tienen como estos cueritos que se empiezan a salir, ¿verdad? O acá en las muñecas, en todos los pliegues, pliegue axilar, en el cuello, los inguinales y en las manitos generalmente. ¿Mm? Porque todos los pliegues, la mayoría de los pliegues se deshidratan mucho y empiezan a sacar como estos cueritos que se ven. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que si todavía el bebé no se le cae el cordón y no pueden bañarlo completamente, poder hacer este aseo corporal con los algodones con agua tibia, y además incorporar a lo mejor algún aceite que pueda ayudar a hidratar mucho más esos pliegues. ¿Cuál aceite? El que ustedes quieran, mientras sea un aceite hipoalergénico, que es como lo único que se requiere los primeros días, porque no sabemos si el bebé puede ser alérgico a algún componente. Entonces, para evitar cualquier riesgo, utilizar cualquier aceite que sea hipoalergénico. Ahora, si quieren algún aceitito con olor y todo, mejor todavía, ¿ya? Pero más que nada, más que el aseo propiamente tal, preocuparse de hidratar todos los pliegues, porque es donde se empieza a descamar mucho más la piel, en las muñecas, las manos, y, axilares, en el cuello, inguinales y en los pies, planta de pies y abajo también, ¿ya? Así que eso es como una de las cosas importantes previo a que el cordón se caiga. Y una vez que ya el cordón se cae, por lo menos unos 2 o 3 días posterior a eso, ya pueden realizar el primer baño de inversión. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Bueno, eso también es súper relativo. Muchas veces nos preguntan, ya, ¿pero qué temperatura tiene que estar el agua? Algunas mamás prefieren utilizar termómetro, otros hacerlo en realidad con alguna parte del cuerpo más sensible. Eso también es como ustedes quieran. Si lo van a medir con alguna parte del cuerpo, lo más sensible a la temperatura es la muñeca y el codo, ¿ya? Entonces basta con que metan el codo en la muñeca, y si ustedes sienten que el agua está en una temperatura agradable y adecuada, es la temperatura que en el fondo es la adecuada para su bebé, ¿ya? La temperatura del ambiente, bueno, la temperatura que nosotros tenemos corporal alrededor de las 37. Entonces, generalmente la temperatura debería ser unos 35, 36, ya, no más que eso, del agua, para que esté más o menos en una temperatura más o menos adecuada, ¿ya? Eh, la temperatura del ambiente también, eso también depende mucho de uno y del clima. Si el día está rico, uno siente, está calentito, no tengo que poner algo tan caliente, pero si hace frío, a lo mejor voy a poner algo, un calefactor, para que esté todo más temperado. 22, 24 grados ya es una temperatura bastante alta y suficiente para una habitación temperada. Si quiero tener a mi bebé ahí, lo voy a bañar, ¿ya? Y como dice ahí, una de las cosas más importantes es que esté todo disponible, para no tener que, porque estoy ahí con el bebé y se me olvidó esto, se me olvidó otra cosa. Y idealmente, por supuesto, que estén acompañadas. Lo ideal es que este sea, como dice ahí, que sea un momento de amor, que sea un momento en donde usted no solo le van a entregar el primer baño a su bebé, sino que también van a tener contacto con su piel, pueden cantar, pueden poner música, aplicar masajes posteriores al baño. De verdad que se transforme, ojalá, en un momento de amor y un momento de compartir como familia. Entonces, si tienen esa posibilidad de hacerlo y el tiempo de hacerlo, ojalá que lo puedan disfrutar de esa manera, porque ahí los bebés lo disfrutan mucho más. Muchas mamás dicen, ah, pero es que los primeros baños son terribles porque no les gusta, y algunas mamás como que lloran y se sienten súper incómodas, y otras están felices. Pero recuerden que los bebés vienen de un medio acuático, así que en realidad el agua para ellos no es un problema. Lo que pasa es que a veces el entorno y tanto estímulo, o a lo mejor ven que una mamá que está nerviosa, que siente que se le va a caer, que se le va a resbalar, que tengo todo y falta esto, y que está muy helado, a ver, el agua está muy caliente, no, que se va a quemar, está muy fría. Y como toda esa tensión en el ambiente, hace que el bebé se sienta como menos relajado en el baño, pero no porque las cosas estén mal, o porque el agua esté muy fría o muy caliente, sino que a lo mejor a veces solamente porque ustedes están muy estresados por el primer baño, pero ojalá que sea un momento de relajo, y confíen en lo que ustedes están haciendo, es lo más adecuado para su bebé, ¿ya? Y como dice ahí, pueden incorporar masajes, música, canto, etcétera, y obviamente, idealmente que no sea posterior a la alimentación, ¿verdad? Porque el bebé va a estar incómodo y también pues, se puede hacer pipí o también defecar ahí en el agua. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasó con el sueño, verdad? Un tema de preocupación masiva, y muchos consejos también. Y esa es la pregunta que siempre nos hacen, ¿verdad? El sueño. Y nos dicen, ¿y duerme tu bebé toda la noche? ¿Y cómo estás con el sueño? Y duerme en la noche, duerme en el día, hay que cambiarlo, ¿verdad? Dicen algunos que hay que poner al revés, con la cabeza hacia los pies de la cuna, que hay que acostarlo solo en otra cuna para que empiece a regular. Muchos consejos. Entonces, lo primero y lo más importante del sueño es saber que es un proceso evolutivo, que va cambiando en el tiempo, ¿verdad?
y que no es como nosotros creemos, o como que nosotros creemos que tiene que comportarse igual que los adultos, sino que es un proceso que se va a demorar y que también tiene sus razones de ser, de por qué es de esa forma, ¿ya? Bueno, según la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos, determina que los bebés recién nacidos deberían dormir entre 14 a 17 horas, ¿ya? En cada periodo de 24 horas. Y algunos de ellos pueden dormir hasta 18 o 19 horas al día. A lo largo de sus primeros 7 meses de vida, el sueño del bebé va a ir evolucionando paulatinamente, gradualmente, ¿ya? Por eso que muchas veces es muy desesperante, muy estresante decir, pucha, pero ¿cómo? Duerme un rato, duerme más en el día y en la noche está despierto toda la noche, etcétera, etcétera. Pero porque es un proceso evolutivo y es un proceso gradual. Y que todo esto va a ir de la mano con muchos otros cambios que van a ser normales en el crecimiento de cualquier ser humano, ¿verdad? Como es su crecimiento físico, que no todos los bebés crecen igual, cómo se está alimentando, la forma en que se relaciona, qué actividades está realizando, las rutinas para ir a dormir, etcétera. Entonces no es como algo general de decir, pucha, mi guagua no duerme nada, o lo estoy haciendo súper mal, y otra, no, duerme toda la noche, yo ni me preocupo, se duerme a las 10, yo duermo de corrido, es como, pucha, en verdad, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Soy yo? ¿Por qué este bebé no duerme? Y en realidad los otros bebés sí duermen, ¿ya? Pero no hay una regla, sino que todos son distintos y no todo solo va a depender de esta evolución del sueño, sino que va a depender de todos esos otros factores, de qué actividades realiza, de cómo se alimenta, de cómo se relaciona con el entorno, de cómo va creciendo. Bueno, este es un cuadrito también que establece un poco de las horas. Recuerden, como les dije al principio, esto es todo relativo, no es nada que esté como 100%, sea como 100% para, como una regla, ¿ya? Ahí establece, recién nació en promedio más o menos 16 horas, en la noche debería ser 8 o 9, y en el día 8, o sea, imagínense, duerme las mismas horas de día que de noche, por eso que esto es tan cambiante y es tan difícil este primer mes, que el sueño tan cambiado, duerme una hora, duerme a otra, etcétera. Ya después la cosa se empieza a regular, ¿verdad? Si ustedes como se están fijando ahí en el gráfico, ya el tercer mes son 15 horas, ya la cantidad de horas que duerme a la noche son mayores en relación al sueño diurno, y de a poquito se va regulando hasta ya más o menos 2 años, que solamente se transforman esas horitas como de siesta, y la mayor cantidad de tiempo de horas de sueño ocurren más durante la noche, ¿ya? Aquí me preguntan, espérame, ¿y cómo se alimenta mientras duermen esas 8 horas? Lo que pasa es que aquí este gráfico te muestra 8 horas en total, no que sean 8 horas seguidas, sino que horas totales de sueño, lo mismo que en el día. No es que duerma 8 horas completas, sino que duerme durante la noche, hay 8 horas, pero que se van a ir dividiendo, o en el día que se van dividiendo, puede dormir cada 1 hora, cada hora, 20 minutos puede despertarse 2 horas, pero en total en un día, en 24 horas, un recién nacido por lo menos duerme 16 horas. Hay algunos que duermen menos, pero esas horas están distribuidas, si ustedes se fijan, igual manera de día que igual manera de noche. En cambio, ya a medida que va pasando el tiempo y van siendo más grandes, se va evolucionando, como yo les dije, mucho más parecido a nosotros los adultos, y van durmiendo mucho más horas de noche, y las de sueño de día son mucho menos. Ya no es que sean 8 horas de corrido, sino que son muy parecidas las horas de día que duerme a parecidas las horas de noche. Y ahí se entiende un poco lo que pasa con nuestras guaguas recién nacidas, ¿verdad? Porque se despertó a las 3 de la mañana, a las 4, no duerme hasta las 8, y ahí durmió hasta como las 11 de la mañana, y después se despertó, y es como una cosa así como una montaña rusa, porque entre medio, por supuesto, como yo funciono bajo el otro ciclo circadiano, y entiendo que la noche para dormir y el día para despertar, cuando este bebé duerme de día yo me dedico a hacer cosas, a lavar, a planchar, a hacer comida, no sé, a hacer cualquier otra cosa, y en la noche, se supone que es para dormir, no puedo dormir, porque el bebé está despierto. Y ahí empieza como todo este conflicto y todo este cansancio acumulado, porque claro, pues yo voy a mi ritmo, o como yo lo hacía antes, y en realidad pareciera ser que si uno está amamantando y está al cuidado de este recién nacido, debería ir más a ese ritmo, ¿verdad? Ya, entonces, acá está separado por etapas. ¿Qué pasa dentro de estos primeros 3 meses? Los recién nacidos necesitan comer con mucha frecuencia, ¿verdad? Para poder evitar alguna hipoglicemia y poder ir creciendo. Recuerden que los primeros meses son de crecimiento así la curva, pero súper exponencial, ¿verdad? Y después ya esto se va como poniendo, aplanando un poco y se va haciendo como mucho más gradual. Pero al principio el crecimiento es muy exponencial. Por tanto, por eso que esa es una de las razones de esto de dormir, comer, porque tienen que tener una frecuencia más o menos considerable para poder alimentarse y evitar una hipoglicemia, porque ellos solo se están alimentando de leche materna, ¿verdad?
Por eso no pueden tener un sueño muy continuado y necesitan pequeñas siestas a lo largo de estas 24 horas del día para poder despertarse con frecuencia y ir comiendo, ¿ya? ¿Y por qué esto también ocurre? ¿Por qué es necesario esto de despertar, dormir, comer? Y este ciclo sí que es un ciclo un poco continuo, porque también hay que estar, es para poder superar si es que pueden haber posibles episodios de apnea, para mantener en alerta a este cuidador también, para ir desarrollando cada vez más nuestro sistema neurológico y va a ir madurando y además también ir ejercitando la succión, ¿ya? Entonces no es porque sí, ustedes dirán, ya, pero igual estoy cansada, igual no duermo nada, igual esto es antinatural, pero efectivamente la naturaleza estableció y se establecieron estos patrones de sueño, siestas entre medio con alimentación por esto, ¿ya? Esa es la razón de por qué estos 3 primeros meses son más críticos, es muy desordenado y no es que su bebé sea distinto, no sea normal, o nació con el sueño cambiado, o porque tú hacías muchas cosas de día, o te acostás tan tarde y por eso que tu va a salir así. No, no es por eso, es porque lo que la naturaleza quiere y establece. Para que esta cría sobreviva, necesita un cuidador alerta. ¿Mm? Por eso que está pasando. Y además para que esta cría sobreviva necesita una alimentación continua y necesita ir recuperándose con sueños y siestas en el medio. ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Qué pasa más adelante? De los 4 a los 7 meses. Bueno, aquí ya el bebé empieza a dormir un poquito más de noche que de día y cuando se va quedando dormido el sueño empieza a ser una fase no REM, que es este sueño ligero que va seguido de un sueño más profundo, por lo que se puede despertar fácilmente si algún estímulo lo altera, ¿ya? Cuando ya llega a las fases más profundas del sueño, ya empieza a permanecer una hora más en ella, o sea, empiezan a durar un poquito más estos sueños más profundos, ¿ya? Este patrón de sueño en este periodo también se va a relacionar con las necesidades de los bebés a esta edad, porque ya comienzan a adquirir un ciclo circadiano, ¿verdad? Ya están mucho más relacionados con lo que nosotros vivimos diariamente. Van a empezando a adquirir las fases del sueño del adulto y su alerta es más selectiva. Va a reclamar a la madre cuando se sienta solo o cuando está entre extraños, pero ya su alerta va a ser mucho más selectiva, ya no va a necesitar, como ya esta cría dijo ya sobreviví los 3 primeros meses, tengo un cuidador alerta, tengo un cuidador que hizo que yo sobreviviera, me alimentó bien, se preocupó de mí, sobreviví, por tanto esta siguiente etapa mi alerta va a ser mucho más selectiva. Voy a querer, voy a llamar, voy a estar ahí, voy a pedir que mi cuidador esté alerta cuando sean situaciones más específicas. Por ejemplo, cuando ya me sienta más solo, cuando esté entre personas más extrañas. ¿Ya? Y además, durante este periodo también coincide con que va a iniciar la alimentación complementaria. Entonces, en esta etapa, el sueño va a ser más circadiano, ya va a estar más ordenado, más horas de sueño de noche que de día, se va a ir diferenciando paulatinamente entre el día y la noche, va a ser polifásico, o sea, va a tener adquirida casi todas las fases del sueño del adulto, va a poder unirlas con más facilidad, incluso va a ser tirada de una de más ciclos, o sea, se van a ir alargando y va a tener sueños mucho más profundos, ¿ya? Pero a la vez también va a ser inestable, las 2 fases del sueño del primer trimestre se van a desarrollar hasta alcanzar las 5 fases del sueño del adulto. Las fases van a ir surgiendo paulatinamente a lo largo de un periodo de transición y a medida que el bebé vaya necesitando adaptarse a ellas. Por eso que siempre dicen que los 3 primeros meses son como los más terribles, ¿o no? ¿Sí lo han escuchado? Bueno, ¿y qué pasa con esto? Que también está incorporado dentro de las rutinas de sueño. ¿Qué pasa con el colecho, verdad? Muchas veces dicen, recomiendan dormir con el bebé, no dormir, no hay que dormir en otra habitación, en una cuna aparte, etc. Bueno, como yo les dije al principio, la crianza es súper personal. Pero el colecho beneficia en que cuando yo estoy con mi bebé y lo voy a amamantar de noche, cuando se despierta los primeros meses, me es mucho más fácil estar alimentando al bebé mientras yo estoy en un colecho. Ahora, hay colechos y colechos, ¿verdad? Colechos que realmente los puedo hacer de manera más segura y otros que por supuesto que puedo correr un riesgo mayor. Por ejemplo, un colecho seguro sería, hay algunas cunas que de colecho, ¿verdad? Que se pegan a las camas o que las puedo poner juntitas junto con la cama, ¿verdad? Es como una continuidad. Entonces, en el fondo tiene su espacio, pero a la vez también está en contacto directo con la mamá. Acuérdense de esta exterogestación, de este
de este nido evolutivo que necesita el bebé, necesita ese calorcito. Por eso muchas de ustedes van a escuchar, o si tienen bebés, como, uy, estoy todo el rato con el bebé en brazos, lo pongo acá, se calma, porque además los latidos del corazón que conoce, lo calma. Y está durmiendo, se queda dormido, y voy así como despacito, lo dejo en la cuna, y guay, llora, y se despierta. Pero ¿cómo? Si está durmiendo aquí, se podría haber quedado 5 horas, pero es cosa de que yo lo mueva, y se despierta. Claro, porque ese es su nido, es su útero, y es como que lo sacaras abruptamente. Entonces obviamente que siento un espacio mayor. Y acuérdense que en el útero está en una posición de flexión completa, ¿verdad? Los brazos y las piernas en esta posición fetal que nosotros decimos, ¿verdad? Entonces, pasar de esta posición en útero, en brazo a estar en esta posición, con fular estar en esta posición, a pasar a una cuna gigante en una posición así, por supuesto que para él es incómodo o no es como de la forma que conoce. Y va a estar en alerta inmediatamente y se va a despertar. ¿No? Entonces, tener este colecho va a facilitar que yo pueda amamantar durante la noche, no tenga que levantarme, ¿verdad? Y poder conciliar mejor el sueño y que este bebé también se sienta en este espacio contenido como si fuera el útero, ¿ya? Ahora, hay otras formas que yo he visto también que generan como hacen como unos niditos que ponen en medio de la cama o en otros lugares. Cualquier cosa que interfiera en que este bebé pueda estar en una posición adecuada mirando hacia arriba, creo que no es tan recomendable, porque cualquiera de estos paños o cualquier cosa que pudiera interferir en esta posición, que el bebé se pueda voltear o se pueda dar vuelta, creo que eso sí podría ser un riesgo, ¿ya? Y otra cosa súper importante es como la alerta y las personas que están en el cuidado compartiendo ese colecho, porque no es lo mismo compartir un colecho de manera consciente que estar a lo mejor bajo la influencia del alcohol, bajo la influencia de la droga, muy cansado, con medicamentos, etcétera. Si estoy en esas condiciones, por supuesto no voy a estar con mis 5 sentidos y el riesgo va a ser mucho mayor, ¿ya? Pero siempre y cuando ustedes puedan mantener este colecho, como yo les digo, de manera segura, es totalmente recomendable. ¿Sí? Porque es tal cual como si este bebé sintiera que está en este nido evolutivo. Lo mismo que dice ahí la posición. La posición que se recomienda por lo menos los primeros meses o el primer mes es una posición que sea mirando hacia arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque cualquier cosa, por ejemplo, que el bebé tenga saliva o algo, por reflejo va a tender a tragárselo. Pero si el bebé está de lado, muy de lado, puede tender a voltearse y ahí va a tener mucha menos posibilidad de poder tener el reflejo de levantarse, estoy hablando de los primeros días, de poder moverse o levantarse para no tener ningún problema con ahogarse, ¿ya? Entonces la posición recomendada está, y sin paño, sin tantas cosas que interfieran alrededor, ojalá lo más libre posible todo lo que rodea al bebé, ¿ya? Otra cosa importante son las rutinas. Si quiero hacer que este sueño sea más reparador para este bebé, si realmente quiero de a poquito hacer que esta evolución gradual del sueño que ya vimos anteriormente, pero sea de la mejor manera adecuada, y sea un sueño más reparador, bueno, puedo generar rutinas, tal como yo les decía al baño, ¿verdad? Si imagínense ustedes, si se dan un baño de tina con aceite, le hacen un masaje, ahí rico, calentita, le secan el pelo y lo acuestan. Por supuesto que uno va a dormir mucho más relajado, mucho más tranquila, con una música agradable, sin ninguna otra interferencia, si no, no prendí el televisor, no vi el celular antes, no vi tablet, no vi nada, y en realidad me duché, me bañé, me di un baño así, un masaje perfecto y me acosté, ese sueño es totalmente distinto al otro sueño lleno de interferencia, ¿verdad? Con el televisor, esto que me termina viendo el teléfono antes de acostarme, súper estresada, etcétera, es diferente y lo mismo pasa en los niños. Entonces, si ustedes quieren ayudar y aportar en el sueño del bebé, más allá de ser tan rigurosa y decir, pucha, que no duerme, le voy a dar un relleno para que duerma más, o voy a hacer este consejo, o no lo voy a dejar dormir en todo el día para que tenga mucho sueño de la noche. Eso no va a pasar, porque el sueño no se recupera. Y empiezo a hacer como cuestiones súper satánicas para poder hacerlo, en realidad lo que más va a aportar es que sus bebés duerman mejor son esas rutinas, de hacer baños relajantes, masajes, canciones, que haya menos interferencia a la hora de dormir, bajar las luces, poner músicas a lo mejor suave o sin música si en realidad a ustedes no les gusta o creen que a su bebé no les va a gustar, ir bajando la revolución, para que este cerebro también se vaya dando cuenta que es momento de descansar, que es momento de empezar a dormir. Eso va a ayudar mucho más que si efectivamente genero como intervenciones mucho más abruptas, o doy medicamento, o hago cosas porque de verdad que esta hueá necesito que duerma 8 o 10 horas en la noche, eso va a ser mucho más difícil porque no se condice con su ciclo evolutivo del sueño. Pero sí el generar rutina, un cuento también puede ser, todo lo que ustedes quieran hacer y sientan que va a aportar en ese momento de que el bebé se pueda dormir. ¿Ya?
tal como dice, bueno, disminuir la luz, el juego durante la noche, etc. Y otra cosa importante, cuando amamantan de noche, esto mismo que yo les decía del colecho, a lo mejor que el bebé se despierte en la noche, en la madrugada, y yo le dé, lo alimente, lo amamante, y lo amamante con la luz bajita, a lo mejor solamente una lamparita encendida baja, no haga tanto ruido, le puedo hacer cariño, va a entender que es un momento de poca actividad, ¿verdad? Pero a lo mejor si el bebé está en otra cuna, yo me tengo que levantar, enciendo la luz, tomo al bebé, lo pongo al pecho, lo acomodo, a lo mejor va a sentir que efectivamente hay que volver a la actividad y va a volver como a activarse. Pero en cambio si logro que esa rutina o esas mamás de noche se cumplan, el bebé logra alimentarse, y en realidad entienda que efectivamente es un momento de más de calma, va a ayudar mucho más, ¿ya? Y otra cosa súper importante que siempre lo hablamos también en los talleres de lactancia materna, que tiene que ver con todos los beneficios que tiene la leche materna, entre ellos el triptófano, que es un precursor de la melatonina. Esto que se habla de la crononutrición, este triptófano también tiene efecto hipnótico, nosotros se lo traspasamos a través de la leche materna, y también relaja los músculos gastrointestinales, además de ser precursor de la melatonina. Entonces lo que logra, tanto en la mamá como en el bebé, de hacer que tengan sueños más reparadores. Si bien los bebés se despiertan más en la noche cuando toman leche materna, porque acuérdense que la leche materna se vacía más rápido, el vaciamiento gástrico es más rápido, entonces se despiertan muchas más veces. Si bien un bebé alimentado con leche materna se despierta más veces, pero los sueños que tiene son mucho más reparadores. Y lo mismo en la madre. ¿Ya? Entonces, porque además de que logra que este bebé vuelva a un sueño profundo más rápido, también ayuda a relajar la musculatura gastrointestinal y tiene este efecto hipnótico. ¿Ya? Así que claro, muchas veces, pucha, pero yo le doy pecho y tengo que estar con la pechuga al aire toda la noche, a veces ya ni sé, duermo así, ya ni sé dónde está la guagua, dónde estoy yo. Pero aunque ustedes no lo crean y sientan que se despiertan más veces y dan pecho en vez de relleno, esos despertares más veces, esos sueños que logren después van a ser mucho más reparadores, mucho más profundos que si no amamantaron. Lo mismo pasa en el bebé, ¿ya? Y bueno, aquí se pone este cuadrita que está también en todos los materiales que se entregan del Chile Crece Contigo, que es cuando estar alerta. ¿Ya? Ahora al final, me queda todavía un ratito, sí, me queda media hora, les voy a hablar de estos signos de alerta, voy a hablar específicamente de la fiebre, ¿ya? Y de ahí van a salir varios signos, así que también les va a ayudar en el caso de que tengan alguna duda con eso. Ya este cuadro así como que dice cuándo hay que consultar, si es que hay alguna, ustedes encuentran algún signo de alerta en sus bebés, ¿ya? Si hay problemas con la lactancia materna, si rechazo, en realidad no se está alimentando adecuadamente igual como lo hacía antes, ictericia, que es este color amarillento, más amarillento de la piel, si hay un llanto difícil de consolar, temblores, una palidez inexplicable, ojo que esto es súper relativo y esto también tiene que estar en relación a lo que ustedes ven y evalúan de su bebé los días anteriores. Si existe algún cambio, efectivamente de un momento para otro, ¿ya? Diarrea, y las temperaturas, ahí vamos a hablar de la fiebre, así que vamos a dar todo énfasis con eso de la temperatura. Pérdida importante del peso, que el ombligo tenga signos de infección, ¿verdad? Y lo que yo les decía, la base enrojecida, la secreción de mal olor, que haya un aumento de volumen, esté más caliente la zona, etc. Tos de cualquier tipo y la dificultad respiratoria, ¿ya? Cuando las respiraciones son muy rápidas, las costillas se comienzan a hundir al respirar, que deje de respirar, por supuesto que eso son apneas, esto es como pausas que hace sin respirar, con la cara enrojecida y los labios azulados, por supuesto que uno ve eso y inmediatamente acude, ¿verdad? ¿Ya? Pero si quieren después se los puedo mandar este cuadrito para que lo tengan, pero así como de manera más generalizada. Pero ahora me voy a enfocar específicamente los minutos que me quedan en la fiebre, porque nos han preguntado mucho y de hecho una de las primeras causas o sea, unas primeras consultas en las urgencias a nivel nacional, ¿ya? Así que quería explicarles un poquito de la fiebre para que puedan saberlo, porque la fiebre se puede dar en muchas situaciones, ¿verdad? En las denticiones, en las vacunas, en procesos infecciosos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que consideré que era importante que lo conversáramos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la fiebre, verdad? Porque acuérdense, como todos los talleres, primero tenemos que saber de qué es lo que estamos hablando para saber realmente de qué se trata. Primero tenemos que conocer qué es la fiebre. La fiebre no es una enfermedad, no es una patología, sino que es un mecanismo de regulación de la temperatura del cuerpo. ¿Ya? Nosotros estamos en un equilibrio, en una hemostasis, en un equilibrio en donde vamos manteniendo, regulando nuestra temperatura. ¿Ya? Porque todas nuestras funciones para que se lleven a cabo con normalidad, todos nuestros procesos digestivos, enzimáticos, el respirar, el comer, el movernos, todos nuestros procesos
tienen que funcionar bajo cierta temperatura, entonces se va manteniendo este equilibrio, ¿ya? Y aparece más o menos esa temperatura en donde nosotros mantenemos este equilibrio. Por eso que cuando estas temperaturas van cambiando en nuestro cuerpo va a tener estos mecanismos para poder volver a ese equilibrio. Como el sudor, como es cuando se nos erizan los pelos como cuando se nos pone la piel como de gallina, ¿verdad? Etcétera. Porque claro, si tenemos mucho calor y nuestra temperatura con la que funciona normalmente nuestro cuerpo está aumentando, este termostato le llega como la información y empieza a generar mecanismos para que efectivamente pueda eliminar ese calor. ¿Y qué hago? Empiezo a sudar. Y lo mismo al revés, ¿verdad? Si mi mecanismo está funcionando ok, con mi temperatura adecuada y de repente mucho frío, mucho frío, mucho frío, esto empieza a estar en alerta. ¿Y qué pasa? La piel se me pone como de gallina, empiezo como a temblar, ¿verdad? Y se me pone la piel de gallina. Esos son puros mecanismos que tiene nuestro organismo para aún así mantener esta temperatura corporal, que es súper importante este equilibrio. ¿Por qué? Porque ese equilibrio lo que va a hacer es que nosotros podamos tener nuestras funciones de manera adecuada. ¿Ya? Eso en el fondo es así como a grandes rasgos. Y este centro regulador de la temperatura de lo que estamos hablando está en el hipotálamo, en el cerebro. En los recién nacidos, este sistema de control de temperatura implica un mayor consumo de energía, porque no está completamente maduro. Volvemos a la exterogestación, ¿verdad? Entonces, por eso que también puede haber cambios mucho más bruscos y más abruptos, porque el sistema todavía no está completamente así como bien maduro, ¿ya? Y consume mucha más energía. Entonces, ¿qué pasa entonces con esta fiebre? Cuando el sistema inmune detecta que hay un agente patógeno, cualquier microorganismo, actúa junto al hipotálamo y determinadas moléculas y receptores empiezan a generar la fiebre. ¿Cuál es el objetivo de la fiebre entonces? Impedir que estos microorganismos empiecen a proliferar, a crecer, a crecer, a crecer. Y a la vez comienza a incentivar la creación de anticuerpos para que podamos combatir y erradicar esa infección. Entonces al final la fiebre no es tan mala, de hecho no es mala, todo lo contrario, es muy buena, porque la fiebre lo que hace es activar este sistema inmune para que se prepare, para que por una parte logre evitar que se empiecen a propagar y proliferar y crecer estos microorganismos, y además manda a todos estos otros moléculas, elementos, anticuerpos para poder combatir la enfermedad. Entonces en el fondo cuando tengo fiebre es porque el cuerpo está luchando contra esa enfermedad, ¿ya? Y tal como dice, y por lo tanto la fiebre no es una enfermedad, sino que un mecanismo de defensa de nuestro organismo para poder activar todo nuestro sistema inmune y dificultar la supervivencia del virus bacteria, o sea, hacerle el camino difícil, o sea, combatir en el fondo. Por eso nos da fiebre, porque en el fondo nuestro cuerpo se está preparando para poder combatir esa infección o ese proceso que estemos pasando, ¿ya? Y para poder considerar que existe fiebre, la temperatura corporal debe ser igual o mayor a 38 grados, tomado rectal, la temperatura más como certera, por decirlo así, la temperatura rectal, pero también puede ser tomada en la axila. Bueno, ahí sale una clasificación un poco como de las temperaturas, porque muchos dicen, ya, pero ¿qué es fiebre? 37, 38, 39, 40, 41, ¿qué es? Sobre 38 ya ustedes consideran que es fiebre, ¿ya? Pero fiebre desde este concepto que yo le estoy entregando, desde la fiebre que mi bebé está peleando, o sea, su sistema inmune se está activando. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque una cosa es que yo sepa que tiene fiebre, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es saber por qué tiene la fiebre. ¿Mm? Porque muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Ah, tiene fiebre, démosle un paracetamol, démosle un antipirético. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que esta fiebre, que este sistema que este bebé activó para pelear contra eso que le está afectando, yo se la estoy apagando, sin todavía saber qué es lo que lo provocó. Entonces, ¿qué pasa? Muchas mamás dicen, ya, tiene fiebre, ya dale un paracetamol. Le baja la fiebre, ¿verdad? Ah, está bien mi bebé, porque le bajó la fiebre. Pasó, no sé, 3, 4 horas, 6 horas, lo que hizo el efecto paracetamol y le volvió la fiebre. Sobre todo en la noche, madrugada. Vuelve. ¿Pero cómo? Si yo le di un paracetamol y ahora le volvió la fiebre. Claro, porque lo que tú hiciste con el paracetamol no es curar el punto o lo que le generó la fiebre. Lo que se hizo con el paracetamol, lo antipirético, es lograr que la fiebre baje. ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo yo es ir contra la alerta del cuerpo del bebé, pero no contra lo que le está causando. ¿Mm? Por eso que encontré que era súper importante que entendieran desde ese concepto la fiebre, desde el punto de vista que lo que está haciendo es que el bebé reaccione frente a esto porque algo está pasando. Pero lo que debería yo preguntarme o lo que yo debería investigar es por qué le está dando la fiebre, no ir a atacar inmediatamente esa fiebre. ¿Ya?
Y por eso, que ya sobre 38 considero que por supuesto ya mi sistema inmune se está defendiendo de algo, algo está pasando. ¿Mm? Bueno, sobre 41 es una hiperpirexia que en condiciones normales no se da, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa dentro de los primeros meses? De los 6, que es donde más nos tenemos que preocupar de esta fiebre, ¿verdad? De los 0 a 6 meses, bueno, lo más apropiado es tomar la temperatura rectal con un termómetro digital, aunque también, bueno, eso de arteria está muy difícil encontrarlo, pero también se podría tomar axilar, ¿ya? Y entre los 6 meses a 4 años ya también puede ser mucho más aceptado tomárselo axilar o rectal, podría ser cualquiera de las dos. Ahora, pueden ser estas causas más comunes de fiebre, ¿verdad? Porque yo les decía, lo que yo estoy haciendo con el antipirético, lo que estoy ayudando a hacer es hacer que este sistema de alerta, de defensa, que lo estoy como apagando, pero no estoy yendo a la causa, sino que lo que yo tengo que ir a averiguar es efectivamente qué es lo que le está causando esta fiebre. Bueno, dentro de estos primeros meses, las causas más comunes pueden ser lo que conocemos, ¿verdad? Las infecciones, pueden ser virales, bacterianas, oído, orina, de las reacciones de la vacuna, y la reacción de la vacuna también es por la misma causa, porque a la vacuna, al recibir esta vacuna, ya sea un virus atenuado o lo que sea, el bebé, al recibirla, lo que va a hacer es va a activar su sistema inmune, ¿verdad? Porque va a empezar a conocer a este microorganismo y se va a preparar, porque en el caso que si se enfrenta al virus real, el cuerpo ya está preparado. Eso es lo que hacen las vacunas, ¿verdad? Entonces, por supuesto que podría generar fiebre, pero no porque esté mal, o no porque este bebé tenga algún problema, o porque a él le hagan más mal las vacunas que a otro, porque la vacuna estaba mala, sino que está generando fiebre, por supuesto, porque su cuerpo está combatiendo. Su cuerpo se puso en alerta porque, por supuesto, recibió algo que hizo, que al final la razón de las vacunas es esa, poner el cuerpo en alerta, ¿ya? Cuando salen los dientes, ¿verdad? También hay otras causas de fiebre, que son mucho menos frecuentes, bueno, como deshidratación, reacción a algunos medicamentos, un golpe de calor o algunas enfermedades inflamatorias. Entonces, ¿qué es importante entonces si nos enfrentamos a esa situación? Hay diferentes tratamientos y medidas que podemos tomar, ¿verdad? Medidas físicas y otros tratamientos que son farmacológicos. ¿Qué medida física? Bueno, la que conocemos todos, ¿verdad? Quitar un poco de ropa de abrigo, porque a veces solamente no es fiebre, solamente es porque el cuerpo está reaccionando frente a un aumento de temperatura, ya sea porque tiene mucha ropa o porque el ambiente está con una temperatura mucho más alta. Entonces el bebé va a empezar a sudar, se va a ver como bien rojito, ¿verdad? Y en el fondo al final a lo mejor eso no es que tenga fiebre, sino que efectivamente las condiciones del clima o de la ropa que tiene el bebé está siendo como muy alta y el cuerpo está reaccionando como sudando. Entonces, lo primero que debemos hacer si nos encontramos en esta situación que su temperatura está mucho más alta, quitar un poco de ropa. Ahora, el abrigo del bebé también es un poco relativo. Lo que yo generalmente les recomiendo es que pueden usar una capa más de la que usamos nosotros, pero hasta por ahí, porque en realidad al principio la regulación de la temperatura está medio inmadura, pero de a poquito ya empiezan a termorregular mejor. Entonces, si consideramos los primeros días de nuestro bebé, una capa más de lo que nosotros usamos de ropa ya sería como algo más adecuado, ¿ya? Entonces, una medida física sería quitar ropa, ¿verdad? Dejar los bracitos y las piernas del bebé descubiertos para favorecer esta pérdida de calor. Y proporcionar abundante líquido. Eso es súper importante porque ¿qué pasa cuando, lo mismo que yo les hablaba al principio, si tengo mucho calor, mi cuerpo está detectando mucho calor, ¿verdad? Está generando mecanismos para botar ese calor, por tanto estoy sudando, sudo, me pongo rojo y todo ese sudor estoy perdiendo líquido, me estoy deshidratando. Por eso que cuando un bebé tiene fiebre o tiene muy alta la temperatura, se recomienda que se hidrate bien. Si amamanta, harta leche materna. La leche materna, recuerden que tiene un porcentaje de agua muy alto y además que la leche materna se adecua a las necesidades del bebé. Cuando el bebé tiene más sed, necesita más agua, la leche materna proporciona mucho más agua. Y también, como les decía en otros talleres, y también hay estudios que lo avalan, cuando un bebé está enfermo y realmente esta fiebre se está generando por alguna infección, la mama, la glándula de Montgomery, que son estas pelotitas que rodean a la areola, expelan un olor especial, un líquido. Al estar la saliva del bebé en contacto con esas glándulas, hacen que la mama detecte si es que el bebé tiene alguna infección y la leche modifica su composición y empieza a generar anticuerpos contra ese microorganismo que el bebé tiene y por tanto esa leche es como su medicamento, ¿ya? Y hay estudios, yo les mostré en algún taller imágenes de una mamá que se extrajo leche antes de que el bebé estuviera enfermo y después.
y la de después era una leche mucho más madura, mucho más oscura, diferente. Y las analizaron a nivel microscópico, claro, pues se dieron cuenta que la segunda leche de cuando el bebé estaba enfermo, no solo era distinto el color, sino que sus componentes, había mucho más inmunoglobulinas y anticuerpos, porque iban a ayudar a combatir la infección que tenía el bebé. ¿Y cómo logró la leche materna hacer ese cambio? Porque la saliva del bebé, al estar en contacto con la glándula de Montgomery, estas pelotitas que aparecen en la areola, detectaron la infección y ahí la leche comenzó a modificar su composición, ¿ya? Así que si un bebé está amamantando, alimentándose de leche materna de manera exclusiva, y usted siente que está con fiebre, decaído, cualquier signo que usted le haga ver que está con alguna infección, la leche materna va a ser el mejor remedio, ¿ya? Y si está con alimentación complementaria o ya es un bebé más grande, por supuesto que hidratarlo es súper importante. Bueno, conseguir una temperatura ambiental entre 20 y 22, ¿verdad? También preocuparnos de que el ambiente no haya una temperatura tan alta, porque eso también podría estar afectando en la regulación de la temperatura de este bebé. Y no usar alcohol en compresa. Lo puse porque lo escuchaba mucho y porque muchas me lo habían preguntado. No sé, algunas veces se da este consejo de mojar como pañitos o compresas con alcohol y aplicarlo, ¿ya? No es recomendable porque parece que es más frío y algunos decían que eso ayudaba a que la temperatura bajara más rápido. Pero no es recomendable porque el alcohol igual se absorbe, se puede absorber por la piel y puede ser tóxico. Entonces, en realidad, basta con, si quieren primero actuar con medidas físicas, es mejor hacer todo lo anterior, ya desabrigar un poco, proporcionar abundante líquido, preocuparse de la temperatura ambiental, que poner estas compresas con alcohol, porque igual podrían absorberse por la piel y podría ser tóxico para su bebé, ¿ya? Y bueno, ¿qué hay que evaluar? Por supuesto, el exceso de calor. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Este bebé que está inquieto, está incómodo, que llora, que le molesta, que está rojo, que suda, etcétera, ¿verdad? Se ve deshidratado. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, como estoy yo ahora, tanto hablar, la lengua, ¿verdad? Se nota mucho más seca, se ve blanca, las mucosas están deshidratadas, ¿ya? Y el cambio de actividad en el bebé no solo puede ser de llanto, de incómodo, también puede ser por el otro lado, medio letárgico, como que no hace nada, hipoactivo, ¿ya? Puede cambiar el color de su piel, enrojecido, a lo mejor si está como con mucho calor, pero también la piel podría ponerse cianótica o tener otro cambio, ¿verdad? Cambio en el patrón de la alimentación, un bebé que está acostumbrado, por eso chiquillas, esto siempre en comparación a cómo actúa normalmente su bebé, no en comparación con otro bebé. ¿Mm? Entonces, su bebé normalmente a ciertas horas, súper activo, hace tal actividad, y de un momento para otro dejó de tomar leche, rechaza el pecho, o no quiere tomar, o está mucho más demandante, o tiene un llanto así excesivo, etcétera. Y ustedes notan que hay alguna diferencia, por supuesto que eso sí es un signo de poder alarmarse. Y además la temperatura está alta, por supuesto que puede deberse a alguna infección, ¿ya? Dificultad respiratoria, también puede estar asociada a alguna infección y también por eso puede haber generado fiebre, vómitos, diarrea, ¿ya? Bueno, ¿qué pasó con los medicamentos? Como yo les decía al inicio, los medicamentos van a tener un efecto temporal, ¿verdad? Porque van a bloquear el efecto de estas moléculas que causan el aumento de la fiebre, pero no van a atacar la infección. Por eso, hasta que la infección no se remita, o sea, ya que la infección pare, es imposible que el bebé, o sea, es posible que el bebé continúe con fiebre. Por eso que se dan estos picos de fiebre, ¿verdad? Un bebé que estuvo con fiebre, ya le di un antipirético, un medicamento, bajó de nuevo con fiebre. Después, de nuevo, claro, porque es la curva que va llevando en relación al antipirético, no en relación a la causa que le está generando la fiebre, ¿verdad? Entonces les va a pasar eso, que muchas veces el bebé va a tener fiebre y te dice, pucha, pasé toda la noche pésima, pero en el día ya está súper bien, porque le di un medicamento y ahora de nuevo, otra vez fiebre. Pero ¿cómo? Si no se le pasa, lleva 2 o 3 días con fiebre. El problema no es la fiebre. Recuerden, acuérdense del concepto de fiebre. Fiebre es que mi sistema está alerta, mi sistema inmune está atacando, está generando anticuerpos, está evitando que esta bacteria o este virus prolifere. Por tanto, es buena en el fondo, me está defendiendo. Lo que tengo que hacer yo es poder identificar qué es lo que está generando este bebé, mi bebé tenga fiebre. Y a esa causa tengo que ir. Y ahí a lo mejor va a requerir un tratamiento no farmacológico, farmacológico como ustedes quieran, pero ese sí es el tratamiento que va a requerir y no necesariamente efectivamente para esa fiebre. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda, consulta hasta ahí, chiquillas? Si quieren me pueden ir preguntando por el chat. Porque esto ya es como lo último, último.
que tiene que ver, ay, no sé qué dice, que tiene que ver con con los controles, una pasadita súper rápida, con lo que tiene que ver con el acompañamiento y seguimiento, porque sé que muchos también nos han preguntado qué pasa con los controles de diada, qué pasa con los controles del bebé en pandemia. Muchas de las prestaciones se han modificado en relación a los tiempos de atención, porque también hay un proceso de desinfección posterior de box, disponibilidad de, porque ya no puede haber una gran cantidad tampoco por aforos, etcétera. Entonces, muchas de las prestaciones se han modificado, pero en torno a eso. Pero una de las atenciones que se sigue dando es el control de diada, como yo les decía al inicio, que es el primer acercamiento que ustedes tienen a algún centro de salud con su bebé después de que nació, ¿verdad? Y es el control que se genera dentro de los primeros 7 a 10 días de vida, en donde se van a ver todos estos ciclos, ¿verdad? En ese primer control se va a poder determinar cuánto es el incremento ponderal, cómo va la lactancia y cómo está la salud de la madre y del bebé. La coloración, ¿verdad? Es un examen físico completo. Y ahí también es el momento de ustedes también poder resolver todas esas dudas que ustedes puedan tener de estos primeros 10 días que ustedes hayan visto en algún comportamiento distinto en su bebé. ¿Ya? Y luego de eso les puse este calendario porque muchas también preguntaban cuándo son los controles de los bebés, como controles sanos del bebé. Pero el que sí o sí se siguió realizando, bueno, en un inicio lo hacíamos de manera remota, pero ya cuando se fue normalizando todo un poco más las atenciones, se realiza con normalidad el control de diada. Para ese control, el bebé tiene que estar inscrito. Entonces, cuando ustedes, luego que tengan a su bebé inscrito, en el registro civil pueden llevar un certificado de nacimiento y con ese certificado pueden inscribirlo. ¿Ya? Y con eso está ok, porque primero el bebé tiene que estar inscrito en el CEFAM, en el centro de salud que le pertenezca, para que ellos puedan agendar la hora con el control de diada. ¿Ya? Sé que también con los teléfonos y con todo esto a veces no se pueden comunicar de mejor manera, pero tienen que entender que los teléfonos se habilitaron para, en un inicio, cuando era el inicio de la pandemia, para poder resolver todas las dudas y poder volver a agendar a todas las usuarias que habían quedado sin atención de manera abrupta por toda la pandemia, ¿verdad? Y teníamos horario establecido. Pero a medida que se fueron retomando los controles ginecológicos y otros controles, el teléfono fue teniendo otra función, ¿ya? Entonces, ahora en este momento, los teléfonos de las matronas y matrones, que hay un número distinto para cada CEFAM, funcionan en un horario determinado que es de 2 a 4, ¿ya? Ahora, si ustedes a ese teléfono no se pueden contactar y tienen dudas de a lo mejor inscribir igual a su bebé y alguna duda que igual puede ser resuelta por el centro de salud, hay teléfonos que son de los centros de salud en general, de las oficinas de las OIRS o también de los teléfonos que son de las secretarías. Al final creo que le puse la imagen de los números porque hay algunos que se han actualizado. El último que se actualizó fue el del CEFAM Pedro Aguirre Cerda, que también no sé si tengo una imagen acá, si no se las mando al grupo, en donde se actualizó el teléfono del CEFAM, el teléfono que ese es el horario mucho más completo que atiende, y además un correo electrónico. Ya, así que al final, si alguna pertenece o le interesa, lo puedo enviar al grupo, o no sé si lo puse en la presentación, ¿ya? Pero de los demás también están los teléfonos. Preocuparse de que sean los actualizados porque muchos teléfonos van cambiando. Entonces algunas me mandan mensajes internos, me dicen, pucha, no conseguí este número, no me contestan. Y yo lo busco y realmente era el número antiguo, o es el número adecuado, o en realidad tiene otro horario de atención. ¿Ya? Pero los celulares que se han mantenido de las matronas y matrones solamente la atención es de 2 a 4. ¿Ya? Y son para dudas súper específicas porque solamente relacionadas con eso. Pero si tienen alguna otra duda que tenga que ver con inscripción del bebé, con otra cosa, pueden llamar a los teléfonos que son de los CEFAM, que yo les voy a dejar la diapositiva al final, y si no está acá se las puedo mandar al grupo, ¿ya? Y los siguientes controles que se fueron retomando, ya, la Carla quiere ya, te voy a mandar después, Carla, el teléfono, no sé si lo puse acá, ¿ya? Porque hay uno nuevo. ¿Ya? Y los siguientes controles como aparecen ahí, bueno, el del primer mes que es con médico, los siguientes que son con enfermera y así sucesivamente hasta la etapa escolar, ¿verdad? Pero los más importantes son esos, el primer acercamiento que ustedes tienen al centro de salud dentro de los primeros 10 días es sumamente importante. Sobre todo las que están en este taller están gestando, que ya con esta presentación les queda un poquito más claro todos los signos de alerta, qué pasa con esto de la fiebre, con la coloración en el bebé, qué pasa con la cicatrización del cordón, porque podría ser que a ese primer control ya lleguen con el cordón ya que se haya caído o no, ¿ya?
la orina, las deposiciones, si hay algún cambio, si notaron uratos en la orina. O sea, ya todo eso les debe haber pasado, lo más probable, los primeros días, para que ese primer control, si que tienen dudas o consultas, ya van más informadas y pueden decir, mire, pasó esto o no pasó esto, es normal, no es normal, ¿ya? Así que por eso que este taller era más importante enfocarlo como en esos primeros días, porque ese primer acercamiento que ustedes van a tener es dentro de esos primeros días de su bebé, ¿ya? Bueno, ahí les dejé el link de la página El Chile Crece Contigo. No sé si todos conocen la página, pero hay mucha información, folleto, rotafolio, tríptico, mucho con respecto a todo, crianza, lactancia, cuidados, cuidados no solo del bebé, sino también de la mamá, de la cicatriz, o sea, de la herida operatoria, etcétera, etcétera. Entonces, si tienen tiempo, visiten la página porque es como bien acogedora, es bien bonita, tiene harta información y a lo mejor si tienen alguna duda y es una información más o menos oficial, así que si tienen alguna duda también pueden consultar ahí. Bueno, y además, complementariamente, cuando ustedes van a los controles se entrega un material de estimulación, ¿verdad? En el primer control, bueno, acá aparece desde el control de los 4 meses. El acompañándote a descubrir, después de 9 al año, los 2 años, los 3. Siempre los controles van acompañados de material, para que vayan acompañando en todo el proceso de crecimiento, de evolución de su bebé y de estimulación. Entonces también es súper importante que cuando tengan su agenda, en la agenda de control de salud aparece primer control, control de diada, y aparece abajo qué materiales tienen que recibir en ese control. Control de diada, el control de mes, de los 2 meses, etc. ¿Ya? Porque también son materiales que le van a servir muchísimo, está todo el instructivo, y si no está ahí también está en la página, ¿ya? Para que también vayan acompañando este proceso que conversamos al principio, de este crecimiento, de este desarrollo neurológico que de la primera infancia, que es tan importante, lo vayan acompañando también con todo este material. Ah, y acá, bueno, están los teléfonos de las matronas, de lo que yo les decía, que ahora las consultas solamente son de 2 a 6 y los teléfonos siguen siendo los mismos, ¿ya? Pero los que sí han cambiado, se los voy a mandar mejor al grupo. Yo sé que la mayoría está en el grupo de gestación y crianza, así que ahí les voy a mandar el número nuevo del CEFAM Pedro Aguirre Cerda y el que tengo yo de los CEFAM de la red, ¿ya? De los otros que siguen siendo los mismos. Y estamos. Hasta ahí. Justo, terminé justo a la 1:30. Ya querías. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario, acotación con respecto a lo que vimos? ¿Aprendieron algo? ¿Les gustó? ¿Entendieron algo más? ¿Tienen alguna otra duda? Yo tengo una duda. Dígame. ¿Es recomendable porquear al bebé recién nacido si todavía no se le suelta el cordón por la fricción? Que en realidad cuando son bebés pequeños no hay tanta fricción porque en lo que ocupa uno generalmente es un fular o algo que queda mucho más cerca, más que mochila. La mochila es cuando los bebés son mucho más grandes.